Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar del webinar de hoy, Guía Práctica del Régimen Especial de Sede de Empresas Multinacionales, organizado por la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados. Mi nombre es Alvalira Montúfar y me honra presidir la Comisión de Derecho Migratorio 2019-2021, una comisión muy activa que aglomera a la mayor cantidad de especialistas en derecho migratorio del país. Esperamos que este webinar sea de provecho para ustedes. A continuación, el presidente del Colegio Nacional de Abogados nos dará unas palabras de apertura. Muchísimas gracias, Alvalira, y un saludo a todos los colegas que nos ven tanto en el Facebook como los que están en la sala de Zoom. Para el Colegio Nacional de Abogados es muy gratificante que la Comisión de Derecho Migratorio ha desarrollado una cantidad de conversatorios extraordinarios y este de manera puntual quiero resaltar que lo ha hecho en coordinación con otras dos comisiones, que es la Comisión de Derecho Tributario y la Comisión de Derecho Laboral del Colegio. Y la energía y la sinergia que representa todo este panel de talentos de la abogacía panameña me hace a mí sentirme muy orgulloso, porque justamente este es el buen hacer de la abogacía y el talento que representa Carolina Tejada, Fina Lambraño, Adolfo Campos y Janet Bravo, que en la tarde de hoy van a compartir con ustedes sus conocimientos. Es motivo de gran satisfacción. Yo creo que en medio de la pandemia, todas estas herramientas tecnológicas han puesto en el contexto lo positivo que se puede hacer cuando unimos esfuerzos. Y esos esfuerzos desde el Colegio Nacional de Abogados siempre están para presentar una abogacía que crece y que aporta al desarrollo del país. Y este desarrollo, con la temática que ustedes van a desarrollar, sin lugar a dudas va orientado al futuro. La reconstrucción de este país va a estar de la mano en la búsqueda de ese gran capital que puede establecerse en nuestro país, que necesita reglas claras y, sobre todo, acompañantes y consejeros en el recorrido diario para mantener sus operaciones en funcionamiento. Por eso, la oportunidad es de reconocimiento y de entusiasmo. Todos los que vayan a sintonizar esta transmisión, también les invitamos a que compartan los enlaces para que más colegas y más especialistas puedan tener acceso a cada uno de los panelistas, y a ellos mi reconocimiento y mi especial agradecimiento por ser parte de esta administración que está sin lugar a dudas dejando muchas huellas. Muchísimas gracias a todos y que disfruten el conversatorio. Gracias, Juan Carlos, por esas palabras. Ahora damos la introducción a la parte medular del webinar, el cual tendrá como moderadora a la licenciada Carolina Tejada Baprio. Carolina es abogada en la firma Morgan & Morgan, es especialista en derecho migratorio y asesora a empresas y ejecutivos, particularmente de multinacionales, en el cumplimiento de la normativa migratoria y la obtención de permisos de residencia y permisos de trabajo. La licenciada Tejada obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Derecho Privado, Civil, Mercantil y Laboral de la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente posee una maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá. Además, es miembro activa del Colegio Nacional de Abogados y de la Comisión de Derecho Migratorio. Carolina, te cedemos los micrófonos del evento. Muchas gracias, Alvalira. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Con este seminario tenemos como objetivo brindarles una guía práctica del régimen especial de sedes de empresas multinacionales en Panamá. Desde la promulgación de la ley que creó el régimen especial para el establecimiento y operación de las conocidas sedes de empresas multinacionales, SEM, han pasado ya 13 años y desde entonces más de 156 empresas internacionales han obtenido licencias SEM a fin de llevar a cabo actividades de administración, contabilidad, logística, finanzas, soporte de operaciones y demás actividades permitidas para sus filiales en otras partes del mundo. Ante la crisis económica generada por la COVID-19 a nivel global, cobra aún más relevancia no perder de vista la importancia de la fase de recuperación económica de nuestro país, para la cual uno de los principales focos del gobierno actual es la operación
y promoción del régimen SEM frente a otros regímenes especiales de la región. En tanto, aporta más de 7.000 empleos y más de 1.000 millones de dólares en inversiones. Tanto es así que el Ministerio de Comercio e Industrias impulsó recientemente el proyecto de ley conocido como EMA para el establecimiento y operación de empresas multinacionales, específicamente para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, buscando emular el considerado exitoso esquema del régimen SEM. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos que a lo largo de este webinar puedan obtener una noción más clara del régimen SEM y sus distintos elementos. Hemos dividido este webinar en 3 secciones. Primero, iniciaremos con los aspectos migratorios del régimen SEM. Luego, pasaremos a los relativos al derecho laboral. Y por último, a los de derecho fiscal. Después de las intervenciones de nuestros expositores, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que agradecemos nos compartan sus dudas en el chat de Zoom. Ahora sí, iniciamos con nuestra primera expositora, que nos hablará de algunas particularidades del régimen migratorio, el cual es de especial atractivo para las empresas, en tanto se permite la contratación de personal extranjero de confianza y ejecutivos sin la necesidad de cumplir con porcentajes máximos, por ejemplo, entre otros interesantes beneficios. Nuestra primera expositora es la licenciada Rufina Lambraño, quien es abogada graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Actualmente es la socia directora de la práctica migratoria en la firma Lambraño, Bultrón y de la Guardia, con experiencia de más de 15 años en procesos migratorios, corporativos y permisos de trabajo, tanto generales como especiales, para sedes de empresas multinacionales, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, entre otros. En este sentido, brinda asesoría a empresas internacionales para la contratación de expatriados y análisis de las mejores opciones migratorias. Es miembro activa del Colegio Nacional de Abogados y parte de nuestra Comisión de Derecho Migratorio. Damos entonces la bienvenida a la licenciada Lambraño. Hola, buenas tardes a todos. Agradecida por las palabras de nuestro presidente del Colegio de Abogados y de todas las colegas que me han precedido. Seguidamente vamos a revisar aspectos interesantes en materia migratoria del régimen SEM. Empezamos. El régimen SEM tiene principalmente 4 tipos de procesos. Tenemos 2 procesos para trabajadores que no dan directamente una residencia permanente y 2 procesos de más reciente data que dan residencias permanentes bajo ciertos términos y condiciones. El primero de ellos es el proceso de residencia como trabajador temporal. Es para trabajadores técnicos, básicamente, que vienen por 3 meses y es renovable por otros 3 meses. Dentro de este tipo de proceso es esencial hacer constar la idoneidad o especialidad del trabajador y debe también tener un contrato de trabajo. El segundo, que es el de uso más general y el que la mayoría de los presentes deben conocer, es el permiso de residencia como trabajador permanente. Este tipo de proceso da una visa o una residencia por un máximo de 5 años renovables. Esa renovación no tiene periodo de terminación, o sea que por cuantos periodos se quede en Panamá puede tener este tipo de proceso de 5 años. Los salarios están exentos de pago de impuestos sobre la renta bajo ciertos términos y condiciones que vamos a ver más adelante. Una vez otorgada esta visa SEM a una empresa, no es intercambiable para otra empresa. O sea, si se le otorga a un trabajador la visa para una empresa A, si cambia de empresa, no puede llevarse esa visa. Tiene que cancelarla e iniciar un nuevo proceso migratorio. Luego tenemos los procesos más recientes. A partir de la Ley 57 del 2018, se creó un nuevo proceso migratorio SEM, que es el permiso de residencia permanente cuando el trabajador se mantiene laborando. Eso significa que va a poder obtener una residencia permanente en nuestro país, pero tiene que cumplir con ciertos términos y condiciones para ello. Uno de los principales que es esencial es que tenga una cuenta bancaria con un saldo mínimo de $5.000 más $1.000 por cada dependiente. El segundo es que se afilie a la Caja de Seguro Social. Y esta afiliación, en consecuencia, genera el pago de impuestos, seguro educativo y todo lo que se paga a través del Seguro Social.
Sin embargo, una vez otorgada, es intercambiable entre empresas SEM. Esto significa que el trabajador, cuando recibe la residencia permanente SEM y se mantiene trabajando dentro de una empresa SEM, al moverse de empresa se lleva consigo su residencia y la nueva empresa no tiene que cancelarla para solicitar uno nuevo. Sin embargo, como hemos visto, tiene como consecuencia la afiliación de seguridad social y pago de las prestaciones. Si este trabajador sale del esquema SEM, va a tener derecho en estos momentos a un permiso de trabajo como residente permanente, que surgió en julio del año pasado, esta nueva categoría de permiso de trabajo. Para quien tenga una residencia permanente, pues tiene esta opción a futuro. Por tanto, le sirve al trabajador que desea mantenerse dentro de la estructura SEM, pague sus impuestos, si sale de la estructura SEM, le sirve todavía su residencia permanente con una opción a un permiso de trabajo. Y tenemos también los permisos de residencia cuando el trabajador deja de laborar. Esto ya tiene varios años de existencia y se utiliza para aquellas personas que después de haber laborado mínimo 5 años dentro de la estructura SEM, dejan de estar activos, se retiran y desean hacer de Panamá su residencia. Entonces, deben cumplir con una inversión mínima de $150,000 a título personal. Y aquí yo quisiera hacer una acotación muy detallada. Este tipo de visa tiene una correlativa en los procesos migratorios generales, que es la visa de solvencia económica propia, donde tú tienes que hacer una inversión, pero de $300,000, pero en igual estructura, ya sea en un bien raíz en Panamá, ya sea en un depósito a plazo fijo o una inversión mixta. Sin embargo, la residencia que se maneja en sede central, que es la de inversión, permite que la inversión sea a título personal, con una fundación y hasta sociedad anónima. Por ello, no veo la razón jurídica por la cual este tipo de proceso actualmente solamente se reserve para el trabajador cuando haga la residencia a título personal, o sea, la inversión a título personal. Yo considero que estos son unos temas que tienen que modificarse porque van hasta en contra de la normativa general migratoria que permite que haya más opciones de hacer esta inversión. Luego, también puede incluir su dependiente, pero por alguna extraña razón también, este dependiente tiene que tener una visa SEM de un mínimo de 2 años. Eso tampoco lo considero práctico y también es contrario a las normas generales migratorias. Existen en migración permisos de residencia permanente que en una sola instancia le otorgan al solicitante esa residencia permanente con el derecho a un carnet de residente permanente que emite cedulación en nuestro país. Y en esa solicitud tú puedes ingresar a tus dependientes inmediatamente sin ninguna otra precondición. Acá en el permiso de residencia SEM, cuando dejan de laborar, existe la precondición de que la visa de dependiente tiene que haber sido por 2 años. Y lo rebajaron porque anteriormente era 5 años. Pero creo que esas son cosas incongruentes que se han creado en el régimen y que no lo hacen tan atractivo en un momento determinado. Y hago esa acotación porque probablemente en una reforma futura, para que el Estado tome en consideración esos comentarios, porque existen correlativas figuras en la legislación regular que no tienen estas restricciones. Bueno, y volviendo con el permiso de residencia SEM, cuando dejan de laborar, que también va a recibir un carnet de residencia permanente a través de su cedulación, esta persona puede pedir un permiso de residente permanente, igual que el anterior. O sea que no solamente les da ya la residencia en nuestro país, sino que le va a permitir laborar. Existe, una vez sea sancionada por el Ejecutivo en la nueva ley EMA que mencionó Carolina anteriormente, unos nuevos permisos de trabajo y que van a ser otorgados a aquellos dependientes SEM que necesiten o que tengan interés en gestionar permisos de trabajo. Aquí lo interesante es que este permiso de trabajo no va a meritar un cambio de estatus migratorio. O sea que con el mismo estatus migratorio de dependiente SEM se puede solicitar. Y se puede, dice la norma, hay que ver cómo queda en Gaceta Oficial en la última, cuando se haga la sanción,
que puede acceder a cualquier tipo de permiso de trabajo que exista en las normas laborales. Eso hay que verlo con detalle porque yo estimo que estos permisos de trabajo que pudiera acceder un dependiente SEM va a poder ser aquel permiso general, como un 10%, un 15%, un Marrakech, porque hay ciertos permisos de trabajo que están ligados más bien a condiciones especiales del solicitante, ya sea un hijo panameño, casado con nacional, convenio Italia-Panamá, si eres italiano, países específicos, así que habría que ver con mayor detalle una vez quede publicada y en la reglamentación. Lo importante es señalar que en efecto, en adelante, después que sea sancionada la normativa EMA, el cónyuge del trabajador SEM va a tener acceso a este tipo de permiso y en principio también debe manejarse a través de la ventanilla única. Bueno, entonces tenemos el régimen migratorio en general. Y voy a pasar un poco rápido sobre esto. Los requisitos corporativos que los que manejamos este tipo de proceso conocemos, pues el poder de la empresa, cargo, función, salario y el tiempo de la visa SEM. Debe haber un seguro de salud para el ejecutivo y su familia. Y es importante resaltar el tipo de actividad que puede ejercerse a través del proceso SEM. La actividad del proceso SEM debe estar primero que todo relacionada con la licencia. Eso lo voy a ver en la próxima filmina. Y los requisitos personales del solicitante. La mayoría esenciales son provenientes del extranjero cuando es por primera vez. El certificado de récord policivo para cada mayor de edad. El certificado de matrimonio debidamente apostillado, igual el récord policivo. Si son uniones de hecho, se permite entonces que se presenten uniones de hecho y se puede hacer una declaración en nuestro país entre la pareja que tienen mínimo de 5 años unidos en condiciones de estabilidad. Sin embargo, Panamá no permite todavía uniones ni matrimonios del mismo género. Así que solamente es para de géneros opuestos. Se permite también la inclusión de los hijos menores de edad hasta 18 y de 18 hasta 25, siempre y cuando estudien y se mantengan solteros. Y la prueba es a través del certificado de nacimiento, el certificado de soltería y la constancia de estudios para los que son mayores. Se permite también la inclusión de aquellos niños bajo los cuales el titular tiene guarda y tutela y aquellos niños discapacitados no tienen límite de edad para ser incluidos dentro del proceso SEM. Y cada documento que provenga del extranjero debe venir con su apostilla y en caso de venir en otro idioma que no es español, se hace la traducción localmente. Y los requisitos más generales que son los pasaportes íntegros de todo el grupo familiar, tener cuidado con los vencimientos, que no sean pasaportes que vayan a vencer en menos de 6 meses, la fotografía, la constancia de domicilio, que es uno de los elementos importantes a aportar, y el certificado médico de buena salud que se aporta en nuestro país. Hay ciertos aspectos prácticos que es bueno revisar. Como les decía hace un momento, existe la concordancia entre las actividades SEM y el cargo del ejecutivo. ¿Por qué? Porque la licencia SEM va a tener ciertas aprobaciones de acuerdo con lo que se le ha otorgado a la empresa peticionaria. Entonces, si el peticionario tiene las 9 actividades originalmente pedidas, más las otras 4 o 5 que surgieron posteriormente, podrá pedir un sinnúmero de ejecutivos dentro de ese rango. Pero si el peticionario en su licencia 100 nada más tiene actividades de logística, entonces tratar de mudar el departamento de contabilidad o recursos humanos no es concordante. Así que eso es importante que se tenga presente de que las actividades SEM deben concordar con la licencia otorgada. Una pregunta que surge a través de todos estos años es si la filial SEM le puede prestar servicios a la compañía panameña. En el decreto ejecutivo 28 de 9 de marzo del 2009, que es un decreto del Ministerio de Comercio, no es de Migración, este decreto permite, siempre y cuando conste en la licencia SEM o que se añada a la licencia SEM, que se puedan prestar servicios. Así que la respuesta es correcta, siempre y cuando en la licencia SEM conste, la compañía puede prestar servicios a la filial panameña. Uno de los elementos más importantes del proceso SEM, y como bien dijo Carolina, ha sido uno de los elementos punta de lanza
que ha creado que este proceso sea tan exitoso es que con la sola emisión de la visa, el trabajador está autorizado para residir y laborar en el país, tal como dice la ley. Eso lleva como consecuencia que no requiera un permiso de trabajo, que es toda una actividad adicional que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo y que puede demorar meses en ser aprobado. Y además que tiene la consecuencia que es libre de cuota. Y tener una empresa libre de cuota permite la facilidad y la movilidad de los trabajadores que confluyen en la empresa. Por tanto, si la empresa necesita tener X cantidad de trabajadores, no está amarrada al sistema de cuota imperante en el país que está constituido desde la existencia del Código de Trabajo en 1972. Entonces, uno de los elementos que crea el régimen SEM es sacar de cuota las visas de manera de que no requieran permiso de trabajo y haga mucho más fluido el movimiento de trabajadores. Tal es así que cancelando una visa SEM y teniendo una visa SEM nueva, el trabajador ya puede entrar prontamente a la planilla de la nueva empresa que lo contrate, ¿no? Sin embargo, el hecho de no tener un permiso de trabajo no significa que no cumpla con las obligaciones del Código de Trabajo, y eso lo va a ver mi compañera Janet más adelante, porque en efecto el Código de Trabajo es aplicable a las empresas SEM. Lo único que están exentos es del permiso de trabajo. Veamos el tema del salario. En la carta de trabajo que se debe incluir con la solicitud SEM, hay que decir no solamente cuál es el salario, sino la fórmula de pago. Y existen dos fórmulas de pago. A partir de la Ley 57 del 2008, que crea la obligación de declaración de renta para las empresas SEM, aquellas empresas que están acogidas a esta ley deben declarar como gasto en la contabilidad de la empresa el salario del trabajador, de manera que ese salario se mantenga exento. Pero quienes no están obligadas a cumplir con esa parte son aquellas empresas que en su momento obtuvieron el certificado de estabilidad jurídica de las inversiones y que lo mantienen vigente. Entonces, la misma Ley 57 del 2018 ha establecido que aquellas empresas SEM con certificado de estabilidad jurídica de las inversiones no están obligadas a acogerse a la nueva fórmula de declaración de renta. Y en consecuencia, si no están obligados a acogerse a esa fórmula, pueden mantener su fórmula usual desde el 2007 del pago del salario, que usualmente se decía que este salario proviene de una fuente no panameña o una fuente extranjera. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas que se utilicen, entonces son válidas para mantener el trabajador exento. Solo que el que se utilice la fórmula original del pago del salario de fuente extranjera tiene que tener su certificado de estabilidad jurídica de las inversiones vigente para evitar la aplicación de la nueva Ley 57. Uno de los elementos que siempre preguntan las empresas es ¿cuándo puede empezar mi trabajador a laborar? También hay dos acepciones en cuanto a esa fórmula. Como no estamos en la obligación de tener un permiso de trabajo, entonces el trabajador puede iniciar ya sea con la emisión del carnet de trámite, que es la primera etapa o es la primera revisión que da Migración junto con el Ministerio de Comercio, o bien esperar la resolución de aprobación de visa SEM. Cualesquiera de las dos fórmulas que la empresa elija, ambas son válidas. Una es más rápida, que es la del carnet de trámite, otra puede tomar un poco más de tiempo. Ellos tienen que verlo internamente con sus protocolos. Por regla general, esto se hace constar en el contrato de trabajo, el inicio de la relación, cuando se da, como una condición suspensiva. Una vez que esa condición suspensiva se cumple, entonces ya inicia el trabajador. También hemos creado un cuadro comparativo de cuáles son los derechos y deberes, tanto del trabajador como la empresa SEM, una vez ya su trabajador obtiene su visa SEM. Primero, la empresa es responsable de darle trabajo efectivo al ejecutivo, de manera que eviten caer en una sanción. Por tanto, es responsable que el trabajador inicie la asignación en el tiempo perentorio que tiene para ello. Una vez el trabajador se desliga de la empresa, es obligación de la empresa cancelar la visa SEM en un plazo máximo de 20 días hábiles. Y esto está contemplado
en el mismo decreto ley 3 de 2008, que es el que crea la nueva regulación migratoria. Sin embargo, las empresas pueden acordar dar cancelación con extensión de dicha visa un máximo de 6 meses, de manera que el trabajador conserve para sí el carnet, ya sea para liquidar sus activos en Panamá y poder salir del país o para hacer un cambio de estatus migratorio. Lo importante es que no puede exceder de 6 meses y antes de que se cumplan esos 6 meses hay que dar la cancelación definitiva. Otra de las obligaciones que establece la ley SEM para las empresas es que debe comunicar a las autoridades cualquier cambio en el estatus del personal extranjero bajo su responsabilidad, y esto incluye dependientes. La nueva ley 57 del 2018 estableció que hubiere un mínimo de trabajadores SEM. Sin embargo, no dio una cifra. Este mínimo de trabajadores SEM se calcula de manera que sea adecuada a la naturaleza del negocio SEM. Y eso queda en manos del Ministerio de Comercio considerar cuánto es adecuado según las actividades que realice la empresa SEM en nuestro país. Ahora vamos a la parte del trabajador. El trabajador no puede dedicarse a actividades distintas, actividades laborales distintas que las que realice con su visa SEM. Por tanto, el trabajador debe circunscribirse a su actividad SEM dentro de Panamá. De igual forma, la reforma en el decreto 320 migratorio establece que ese trabajador no puede estar sin laborar. Obtener una visa SEM y no empezar a laborar conlleva una sanción de $5,000, la cancelación del permiso y hasta la repatriación del trabajador. Así que es importante esas dos correlaciones, que la empresa le dé trabajo al trabajador efectivo y que éste empiece su asignación. Ya mencioné que uno de los beneficios que traerá la ley EMA una vez quede sancionada y después que se cumple el periodo de 3 meses de que empiece su vigencia, es que podrán solicitar un permiso de trabajo sin tener que cambiar estatus migratorio. Y también, cuando el trabajador tenga pues su residencia permanente, está sujeto al pago de impuestos, como lo mencioné anteriormente. Luego de que regresamos a laborar, tanto los abogados como el Ministerio de Comercio e Inmigración, se han tomado ciertas medidas post-COVID que en algunas de ellas han contribuido a la agilización del proceso SEM enormemente. Actualmente, los registros no hay que ir con el ejecutivo, solamente los abogados completamos el registro en línea y vamos con el pasaporte y la fotografía, o sea que se elimina esa presencia del ejecutivo en las oficinas SEM, lo que reduce el riesgo de contagio. Los procesos SEM ya no se presentan directamente en la oficina del Ministerio de Comercio, sino que lo presentamos a través de una ventanilla general de correspondencia del Ministerio de Comercio, pero ellos son muy ágiles y se lo pasan a las oficinas SEM del Ministerio de Comercio. El plazo máximo es 5 días, pero en la práctica realmente es mucho más rápido. Una vez ya el proceso SEM esté en migración SEM, hay que pedir una cita para apertura del trámite. Esto puede tomar aproximadamente 5 días que den las citas. Migración sí está tratando de espaciar las citas de manera a evitar un flujo grande de personas dentro. Así que si ustedes ven que hay demoras en obtener las citas, es porque hay muchísimas empresas SEM. Todo el mundo sigue trayendo sus trabajadores, los que están aquí, o cambiándose, intercambiándose trabajadores, y ellos están tomando cierto tiempo para otorgar la cita. Sin embargo, siempre que hay una emergencia, pues el Departamento de Migración SEM junto con el Ministerio de Comercio están dispuestos a asistir cuando se trate de emergencias de obtener citas en términos más cortos. De igual forma, la cita de carnet de trámite ha dejado de ser obligatoria para el trabajador. Si el trabajador o la empresa lo requiere, la misma puede demorar de 5 a 8 días que te la otorguen después de la apertura, pero no es obligatoria para evitar que haya un flujo grande de personas. Lo importante es que se pague el carnet de trámite y que se pague la visa de reingreso múltiple. En caso de que haya alguna emergencia, pues ya tiene ese recibo pagado. Actualmente, Migración SEM tiene un sello de visa de reingreso y no tiene, yo creo que ni el mes de ellos empezaron a trabajar en junio y pocos días después se llegó
a que en efecto ejecutaran un compromiso que ya habían adquirido con la Comisión de Derecho Migratorio, de manera que las visas SEM se estamparan dentro de las mismas instalaciones de migración y se eliminaran para ciertas nacionalidades un proceso adicional que tampoco tenía razón de ser. Así que una vez se gestione la visa de reingreso, se puede otorgar en el mismo día o máximo 24 horas. Y también los tiempos de aprobación de la visa SEM se han reducido considerablemente. De 8 a 10 semanas que probablemente teníamos pre-COVID, actualmente tenemos un máximo de 4 a 5 semanas después que pagamos los carnets. Y esa última cita sí toca llevar a los ejecutivos a que se tome su fotografía del grupo familiar y ya tenga formalmente su visa SEM. Y con esto, pues, culmino mi exposición y ya al final, en el periodo de preguntas y respuestas, con mucho gusto puedo comentar cualquier cosa adicional que bien tenga. Les agradezco a todos su participación. Gracias, Fina, por tus importantes aportes. Ahora veremos el régimen laboral en el marco de la ley SEM. Si bien es cierto, la ley SEM no contiene normas específicas de carácter laboral, sí establece que a las relaciones entre los trabajadores y la empresa les serán aplicables las normas del Código de Trabajo y las disposiciones vigentes en materia laboral. Igualmente, los tribunales de trabajo se han pronunciado respecto de estas relaciones laborales en varias ocasiones. Nos acompaña la licenciada Janet Brown, asociada senior y líder de la práctica de Derecho Laboral y Migratorio de la firma Lovil desde el año 2013. Cuenta con amplia experiencia en aplicación de normas laborales en las empresas. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, además de una maestría en Derecho Procesal. Igualmente, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales, Economía, Derecho y Política de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Actualmente se encuentra culminando la maestría en Derecho Laboral en la UMA. Es miembro activa del Colegio Nacional de Abogados, en especial de las comisiones de Derecho Laboral y Migratorio. Sin más, damos la palabra a la licenciada Bravo. Muchas gracias, Carolina. Excelente también. Gracias, licenciada Fina y al licenciado Juan Carlos por sus palabras. Si me permiten un segundo. El día de hoy yo les voy a comentar un poco sobre el régimen laboral que es aplicable a los trabajadores de una empresa SEM. Es muy importante determinar esto, ya que como se tiende a tomar en cuenta todas las exenciones migratorias y también fiscales, tanto para las empresas y los trabajadores, siempre queda el vacío de, bueno, ¿qué ocurre con la parte laboral? La realidad es que las disposiciones generales que aplican a una empresa SEM y a sus trabajadores SEM en cuanto a materia laboral es que les aplica el Código de Trabajo de Panamá, que es nuestra normativa vigente. Esto quiere decir que todas las normas que aplicaran a una empresa que no necesariamente está en un régimen SEM, es una empresa nacional o inclusive una empresa en cualquier otro régimen, le aplica a la empresa SEM. Tenemos también que por ser SEM, no están exentos de suscribir un contrato de trabajo. Inclusive, la ley SEM te habla de que la relación de trabajo va a iniciar una vez se suscriba el contrato de trabajo. Y este contrato de trabajo es muy importante que no se extienda y que la visa tampoco sea mayor al contrato. O sea, que ambos documentos deben ser consonos. Como indicaba la licenciada Fina, digamos que hay dos consideraciones, ya sea en el momento que se obtiene el carnet de trámite, la persona suscribe el contrato de trabajo con la empresa o una vez se emite la resolución SEM. ¿Qué ocurre con este contrato de trabajo que les voy a hablar? Una condición particular. Existe la consideración si el contrato de trabajo debe ser definido o indefinido. Cuando hablamos de un contrato definido, nuestra norma laboral lo define como un contrato que puede ser de una duración máxima a 1 año. Sin embargo, también tenemos los contratos indefinidos, que es que no tienen un plazo definido, es una relación indefinida, por ende. ¿Qué ocurre? Existe la ley 41 en su nacimiento, que le dio el nacimiento al régimen SEM, la misma indicó o daba las visas para el personal permanente únicamente por 5 años. No establecía que tenía capacidad de prorrogar. Se entendía que el extranjero iba a estar aquí 5 años trabajando y dejaba este vacío.
En el 2012 se reformó esta ley bajo la ley 45. La ley 45 indicaba que los 5 años podrían ser prorrogables. Entonces, ¿qué versiones teníamos? Previo a la ley 45 del 2012, la ley 41, como establecía el término de las visas de los trabajadores permanentes SEM, con los 5 años, estábamos bajo una figura de un contrato atípico, porque si tú estás trayendo a un extranjero y le estás diciendo, te voy a contratar por 5 años, porque ese es tu permiso de trabajo, al momento de terminación existía la discrepancia de que por más que una relación definida es de año a año, esta persona tenía un permiso para establecerse en Panamá y trabajar en Panamá por 5 años. Al terminar la relación antes de esos 5 años, existía entonces la disputa trabajador-empresa de que lo que le tenían que pagar era el restante del contrato de trabajo. Obviamente esto es algo a considerar y valorar para las empresas, ya que estamos hablando de altos ejecutivos, por lo cual los salarios de 3 años restantes, si solamente tenía 2 años de contrato, era una liquidación considerable y obligaba a las empresas a sentarse a momentos de negociación y demás. Con la modificación de la ley, la modificación que fue la ley 45 del 2012, en donde establece que la residencia permanente, o sea, la visa de personal permanente, SEM, es de 5 años prorrogables, se entiende que esta persona puede estar aquí indefinidamente prorrogando su permiso cada 5 años. Entonces ahí tenemos la visión de que estas personas, si la intención de la empresa es traerlos, una primera contratación, 5 años, que es sujeta a que sea renovable, ¿por qué no tener una relación indefinida de trabajo que le brinda a ellos los derechos como es la prima de antigüedad? Allá generar antigüedad, lo cual debería ser lo justo en base a la primacía de la realidad. Si un trabajador tuvo 20 años trabajando en una SEM, 5 años, 5 años, 5 años, ¿por qué no va a tener derecho a una prima de antigüedad? Entonces, como les comentaba, va a ser sujeto a todos los derechos adquiridos y protecciones que establece la ley. Eso quiere decir que todo trabajador SEM, como les indico, va a ser sujeto a los derechos de la ley. Dependiendo si esta contratación es de estos términos indefinidos, va a tener derecho a su prima antigüedad, tiene derecho al goce del salario, tiene derecho al goce de vacaciones, al goce de pagos de horas extras, a todas las protecciones que garantiza la ley, o sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el fuero de maternidad, las licencias de maternidad, tiene derecho a 18 días de enfermedad, que es la licencia de enfermedad, solo que más adelante vamos a ver quién cubre esta licencia de enfermedad, a diferencia de aquellos trabajadores que están inscritos en el régimen de la Caja de Seguro Social. Como les digo, también están sujetos a horas extras, esto es algo muy importante saberlo. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores SEM son trabajadores de confianza, porque son altos ejecutivos con mando, dirección, fiscalización y representación, como establece el artículo 84 de nuestro Código de Trabajo, que define qué es un trabajador de confianza. La diferencia entre un trabajador de confianza y un trabajador que no es de confianza, en cuanto a reclamo horas extras, varía muchísimo en la prescripción, ya que un trabajador que no es de confianza tiene hasta 5 años desde que se generó la hora extra para reclamársela a la empresa. El trabajador de confianza no tiene 3 meses. Como les comentaba, las relaciones por tiempo definido o indefinido. Relaciones definidas de 1 año sin sucesión ni continuidad. O tenemos la primacía de la realidad. ¿Y por qué les hablo de la primacía de la realidad? Esto es muy importante tenerlo, porque todavía con el tema de 5 años prorrogable, hasta 20, 25 años, ya la ley SEM tiene más de 10 años en Panamá, o sea que puede haber extranjeros aquí con mucho más de una década aquí. Hay que entender el principio laboral en que todo es en el beneficio del trabajador, y eso lo aplica también a los trabajadores SEM. Y dado que las empresas multinacionales tienen códigos de ética muy estrictos y códigos de conducta de cumplimiento con las leyes del país a donde vienen a conformarse. La primacía de la realidad te habla de que tú tienes que tomar en cuenta cuál es la realidad laboral o la realidad contractual del trabajador. Y la Corte Suprema, no necesariamente para empresas multinacionales, pero ya ha iniciado con algunos fallos estableciendo que si una persona bajo los mecanismos legales ha trabajado más de 10 años en Panamá, o 5 años en Panamá, o 7 años en Panamá, deberá tener derecho a la prima de antigüedad y estamos ante una relación indefinida de trabajo. No reconocer esta relación indefinida de trabajo es en perjuicio del trabajador. Entonces, esto es algo que se debe considerar, ya que existe también visiones que dirán, bueno, pero si está por 5 años, yo le hago un contrato definido cada año. Pero no es la realidad. La realidad es que esa persona podrá estar aquí 10, 15, 20, 25 años.
Y eso es muy importante a la hora de considerar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Cuando uno está ante un contrato indefinido, las terminaciones también van a ser sujetas a las reglas de terminación del Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes tu contrato indefinido, podrás fijar tu periodo probatorio. Claro que se puede fijar el periodo probatorio de 3 meses en un contrato de trabajo SEM. A la misma vez, se puede despedir al trabajador por decisión unilateral del empleador por el artículo 212 antes de que el mismo cumpla los 2 años, que es cuando digamos que se establece la estabilidad laboral, que es lo que le brinda reconocer esta relación indefinida. Y en caso de tener más de 2 años y se requiera la terminación, el empleador requerirá justa causa, de acuerdo al artículo 213 del Código de Trabajo, para terminar la relación de trabajo con el trabajador. Entonces, o también existe la figura del mutuo acuerdo, la cual las empresas también pueden utilizar porque, como les digo, pueden utilizar todo lo que está en el Código de Trabajo, tanto las obligaciones para una parte, los derechos de la otra, y bueno. ¿Qué otras disposiciones podemos considerar? El salario y otras consideraciones. Muchísimas empresas SEMS reconocen la figura del bono, porque vamos a hablar del bono, no hablemos de comisiones, hablemos del bono. ¿Qué ocurre con el bono? Y esto tal vez el licenciado Adolfo también nos puede hablar un poco más en la parte tributaria. ¿Qué ocurre con el bono? El bono, lo indica el Código de Trabajo, que el bono no se considera salario. Sin embargo, el bono se va a considerar salario para el cálculo de la licencia de maternidad, las vacaciones y la prima de antigüedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el caso de las trabajadoras SEM que queden embarazadas, en su licencia se le deberá tomar en cuenta, de acuerdo al cálculo que establece, que también deben ser sujetos a cómo se calcula la licencia de esa persona, tomar en cuenta el bono. Y hay una figura que yo le llamo vacaciones sobre bono, que quiere decir que las vacaciones también se les debe tomar en cuenta para su cálculo el bono percibido durante esos 11 meses de trabajo. Entonces esa es la figura de vacaciones sobre bono y que normalmente se genera un diferencial. Si el salario de la persona es 5.000 y recibió un bono de 25, va a haber un diferencial que no le vas a pagar $5.000 de vacaciones, sino que vas a tener que tomar en cuenta el historial de salarios con el bono y va a ser más de $5.000, que es el salario mensual. El teletrabajo. Ok, esta es una práctica que se ha dado desde siempre. Las empresas, sobre todo con la práctica de las empresas multinacionales en Panamá, las empresas multinacionales podrán otorgar, digamos, el beneficio de la ley de teletrabajo a sus trabajadores. ¿Hay alguien? Perdón, si pueden poner el micrófono en mute. Continúo. Bueno, lo que ocurre con el teletrabajo es que las empresas ya lo estaban efectuando. ¿Qué pasa con las empresas antes? 2 días desde casa, 1 día desde la empresa, mediodía acá, y se les daba mucho esta libertad. En nuestro país recientemente fue aprobada la ley de teletrabajo en febrero de 2020. La reglamentación, justo hoy, el ministerio indicó que llegaron a un acuerdo para la reglamentación que estará siendo presentado por el Ejecutivo. Esta ley de teletrabajo vino a todas las empresas en un tiempo perfecto, debido a que en marzo Panamá enfrentó todas las repercusiones del inicio de la pandemia de COVID, lo cual esta ley de teletrabajo, digamos que cayó como anillo al dedo, porque permitió a muchas empresas continuar laborando desde su casa. Los trabajadores estaban tranquilos desde su casa. Pero ¿qué es importante? No porque ya esta era una práctica que tenían las empresas, no quiere decir que no hay que adoptarse a lo que establece la ley de teletrabajo. Como les digo, todas las empresas SEM deben cumplir con la ley laboral. La ley de teletrabajo establece que el teletrabajo puede ser parcial o total. Si hay un trabajador que tenía un contrato de trabajo normal y se le está dando la ventaja de estar en teletrabajo, debe suscribir una adenda en donde se establezca que el trabajador podrá estar en teletrabajo, ya sea parcial o total en la empresa. Y esto es muy importante. Digamos que la única cosa que cubre la ley de teletrabajo para empresas no SEM, sino digamos para la planilla normal que también pueden tener la SEM, es que las personas que están, porque esto también aplica a la, digamos, a la planilla nacional, si un trabajador nacional está en teletrabajo y tiene un accidente en casa, como esta planilla sí paga caja de seguro social,
la reglamentación de la ley de teletrabajo hablará más al respecto sobre el riesgo profesional y que eso se considere accidente de trabajo, ya que ocurrió durante el horario de teletrabajo. Pero esto no ocurre con los trabajadores SEM, ya que los que tienen visa SEM no pagan seguro social, por ende todo riesgo profesional, como les comentaré un poco más adelante, lo cubre la empresa y por eso es la exigencia del seguro médico. Las licencias. ¿Quién cubre las licencias? Como le digo, existen las licencias de maternidad, licencias con sueldo, licencias sin sueldo, todas estas figuras que existen en la ley. Las licencias son cubiertas por el empleador, en este caso por la empresa SEM, porque estos trabajadores no cotizan, los que tienen visa SEM no cotizan ante la Caja de Seguro Social, por ende las licencias van a ser cubiertas por la empresa. Y bueno, las vacaciones igual tienen derecho a los días establecidos por ley, que son 30 días, cada 11 meses de trabajo, y se deberá cubrir el pago. Igualmente tendrán, digamos, se podrá acumular hasta por 2 años este periodo. Nunca se perderá el derecho al pago, pero luego de 2 años acumulada se perderá el tiempo al descanso. Pero el pago siempre le corresponderá al trabajador. Un poquito sobre la seguridad social y también mencionarles algo sobre las disposiciones COVID. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. El régimen SEM se creó indicando desde su creación, un artículo que no se ha modificado, que las empresas SEM están exentas y sus trabajadores de cumplir con el artículo 77 de la Ley 51 de 2005, que es la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. O sea, es decir, que no tienen que estar inscritos ni se obliga al pago de la cuota obrera patronal ni a los descuentos que le pudieran acaer a estos trabajadores en cuanto a seguridad social. Pero existe la posibilidad de que voluntariamente los trabajadores puedan inscribirse a la seguridad social. Cuando aplica también, digamos, aplica, como mencionó la licenciada Fina, cuando el trabajador adquiere la residencia permanente en Panamá, laborando aún en la empresa SEM, que entonces tendrá que ser sujeto a todos los regímenes impositivos, incluyendo la Caja de Seguro Social. ¿Quién cubre las licencias de maternidad y enfermedad? Como lo indiqué, la empresa SEM. ¿Y quién cubre los riesgos profesionales? La empresa SEM. Pero por algo esto es una exigencia desde el inicio de la petición de la visa, de que la empresa SEM tiene que tener un seguro de cobertura médica para sus trabajadores, que digamos que los puede brindar cualquier asistencia médica en el caso de una urgencia, incluyendo cualquier accidente que ocurra dentro del trabajo. Esto es muy importante. Sobre medidas de COVID, las empresas SEM que hayan sido ordenados sus cierres pueden acogerse a todas las medidas de COVID, ya sea si ya se ordenó la reapertura de las mismas, dependiendo de la operación, podrán atenerse a la reducción de la jornada temporal de trabajo, que esto quiere decir que no pueden reducir hasta menos del 50%, podrán también suspender los contratos de trabajo de acuerdo a la reciente ley 157, y si fueron afectadas por, digamos, las medidas COVID, deberán seguir las medidas que están en la ley 157. Eso quiere decir que si presentan un mutuo acuerdo, deben respetar los 2 días hábiles que se le entrega al trabajador. Si realizan una terminación, se les debe pagar al trabajador inmediatamente con la terminación las prestaciones que le corresponden. Y solo para también complementar un poco, ahorita mismo como fue indicado, el régimen EMA que imita el régimen SEM, que inclusive le permite a aquellas SEM que puedan también ejecutar acciones de manufactura, podrán solicitar dicha licencia, pero este tiene un régimen especial un poco distinto, que estamos en espera de la sanción de la ley y la posterior reglamentación, que considero que es uno de los temas donde se verá el reto más grande, ya que nuestro código de trabajo suele ser muy garantista de la parte trabajadora. Y esto es un reto ante una operación de manufactura, ensamblaje y demás. Entonces, en la reglamentación tal vez se verán muchos temas en cuanto a cómo hacer atractivo para las empresas establecerse como EMAs en Panamá, por más que ya sean SEM, y que quieran aplicar también la manufactura porque la realizan en otro país y ven que en Panamá también la pudieran hacer, ¿no?
porque si la ley EMAS contiene algunas disposiciones especiales laborales distintas a las que establece la ley SEM, que esperamos que, bueno, que en otro webinar podamos hablarles del resto. Y por lo demás, muchas gracias por su atención y participación hoy. Cualquier pregunta a la orden al final y los dejo con la siguiente exposición. Muchísimas gracias, Yanel. Para culminar nuestro webinar, abordaremos el régimen fiscal, para lo cual nos acompaña el abogado especialista en Derecho Tributario, el licenciado Adolfo Campos, quien es egresado de la Universidad de Panamá, cuenta con un posgrado en Derecho Tributario y diploma de estudios avanzados dentro del programa del doctorado en Derecho Tributario Europeo en la Universidad Castilla-La Mancha en España. Posee además un posgrado en tributación de la Universidad de las Américas y maestría en tributación por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Actualmente se desempeña como socio de impuestos de la firma RC Tax Consulting, fue asociado senior de la firma Abogados Morgan & Morgan y abogado asociado de la firma Sucre, Arias y Reyes, así como supervisor de impuestos de la firma internacional Moore Stephens. Además de su práctica como profesional del derecho tributario, ha impartido cursos y seminarios en su área de especialidad, tanto a nivel nacional como internacional, en universidades y foros académicos. Actualmente es profesor a nivel de maestría en diversas universidades locales en los cursos sobre derecho tributario. El licenciado Campos es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en el cual ocupa la presidencia de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública. La Ley número 57 del 24 de octubre de 2018 reformó la Ley 41 de 2007 y se incluyeron múltiples cambios relacionados con el régimen fiscal, precios de transferencia, impuestos sobre la renta, entre otros. Por lo que haremos un repaso sobre los aspectos tributarios más importantes del régimen SEM y las últimas modificaciones. Damos entonces paso al licenciado Campos. Me permiten un momento para compartir la pantalla. Muy buenas tardes. En nombre de todos los que somos parte de la Comisión de Derecho Fiscal del Colegio, comisión hermana de esta Comisión de Migración y Asuntos Laborales, estamos muy complacidos en poder hablar algunos pincelazos sobre los temas tributarios en relación a las sedes de empresas multinacionales. Tema que no deja de ser beligerante, no deja de tener importancia siempre a manera de discusión en el foro tributario, sobre todo por las reformas continuas y adicional porque pertenecen a regímenes especiales que también tienen una implicación fuera de nuestras fronteras con todo lo que es la tributación internacional, tratados de doble tributación y normas sobre intercambio de información tributaria. Inicialmente vamos a tratar sobre el tema del impuesto sobre la renta, básicamente para conocer de forma general, como les he comentado, algunos temas importantes y relevantes de las reformas últimas que hubo a la ley de sede de empresa multinacional. En cuanto al régimen tributario de impuestos sobre la renta, la tasa desde el 1 de enero del 2019 hay un 5% sobre la renta neta gravable de la empresa derivada de todos los servicios prestados a empresas de su mismo grupo empresarial. Recordemos que las empresas SEM tienen un catálogo de actividades a las cuales se pueden dedicar. Ese catálogo es declarado, se llena en los formularios en el momento que presentan la solicitud ante el ministerio y la entidad correspondiente dentro del Ministerio de Comercio.
E igualmente este catálogo de actividades está enrumbado a que la empresa SEM realice precisamente las actividades que declara. Entonces, esta tasa del 5% es un cambio importante, precisamente porque anteriormente no tenía un impuesto sobre la renta a las actividades o los servicios que prestan. En cuanto al tema de los gastos, como segundo punto, se pueden deducir entonces las remuneraciones de todos los trabajadores, independientemente que sean trabajadores del sector local, o sea, trabajadores nacionales, como trabajadores extranjeros. No hay ninguna diferencia en cuanto al tema de la deducibilidad para el gasto en concepto de impuesto sobre la renta. Hay dos temas bien interesantes en cuanto al crédito del impuesto sobre la renta en Panamá para este tipo de empresas. En cuanto al impuesto sobre la renta pagado en el exterior por la renta producida en Panamá e impuesto sobre la renta por las retenciones de servicios prestados a contribuyentes panameños. Todas esas retenciones o impuestos que le son aplicados a las entidades SEN podrán utilizarlas para efectos de créditos sobre el impuesto sobre la renta. Importante, que estos importes que sean considerados como créditos, ya dijimos sobre el impuesto sobre la renta, no podrán ser considerados como créditos para materia de arrastre en los siguientes periodos fiscales de la entidad, ni tampoco ser objeto de devolución. Esto es bien importante señalarlo. Como un tercer punto, al aplicar dichos créditos fiscales, la empresa SEM deberá pagar como mínimo un 2% de la renta neta gravable generada en Panamá en concepto de impuesto sobre la renta. Es un mínimo que le han puesto a las entidades SEM, tomando en consideración la tasa del 5% sobre la renta neta gravable. En cuanto al impuesto sobre la renta por las remesas, se establece un 5% aplicado a las entidades SEN cuando les reciben algún tipo de pago desde Panamá por parte de un contribuyente panameño, con la condición que este servicio que es prestado por la entidad SEN sirva para generar renta de fuente local y adicional sea considerado como un gasto deducible por la entidad pagadora, es decir, la que se benefició del servicio. Y en segundo punto, el impuesto sobre la renta a las remesas es aplicable un 5% sobre el 50% de la suma a ser remitida por la entidad SEM por el pago de servicios, préstamos y financiamiento que sean del exterior. Es decir, la entidad SEM sobre el 50% de lo que remese en estos conceptos que he mencionado, tendrá que retener un 5% hacia sus proveedores en el exterior. Un tema bien interesante, como ya les comentaba, las modificaciones que tienen implicaciones con la tributación internacional, es la variante de ahora incluir los estudios de precio de transferencia desde el 2019, precisamente para todas las relaciones que tengan con empresas en el exterior y cualquier otro régimen especial, llámese área económica Panamá-Pacífico, zona libre, zonas ciudad del saber o cualquier otro régimen especial que conozcamos o esté vigente en nuestro país. Las reglas de precio de transferencia básicamente aplican las que ya conocemos dentro del Código Fiscal. Siguiendo con el régimen tributario, en virtud del impuesto sobre la renta todavía, tenemos que señalar qué pasa con el impuesto de dividendo. El impuesto de dividendo es un impuesto sobre la renta. Vamos, está dentro del capítulo del impuesto sobre la renta, pero no es un impuesto propiamente o per se a la compañía o en cabeza de la sociedad, sino en cabeza del accionista, pero se considera dentro del impuesto sobre la renta por el tema del capítulo en el cual se desarrolla. Estas entidades están exentas de dividendo, de impuesto complementario, que es el primo hermano del dividendo, que es un adelanto para las empresas que no distribuyan utilidades o un mínimo que establece la norma de las utilidades del periodo, tendrán que pagar el impuesto complementario y el dividendo a las sucursales tampoco estarán grabados.
indistintamente el tipo de renta. Muy importante, y lo hemos señalado ahí, no le aplica el artículo 733A del Código Fiscal, que es un artículo interesante en el cual aplica a otros regímenes especiales, pero en el caso de SEM no aplica. Es un artículo que se ha revivido a unos años hacia acá, es una norma especial que está contenida en el Código Fiscal, pero la misma norma del régimen SEM la excluye en cuanto a su aplicación, a diferencia de otros regímenes especiales. No vamos a entrar en detalle a explicar qué contiene 733, simplemente porque no le aplica al régimen de sede de empresa multinacional, pero es bien importante que lo tengan pendiente para otros regímenes especiales. En cuanto al impuesto sobre la renta, ¿verdad?, aplicado a las ganancias de capital o por ventas de capital, enajenación de capital, llámese bienes muebles, inmuebles, valores, hay una tasa fija del 2% y tiene el comprador la obligación de retener el 1%. Igualmente, igual que existe el régimen normal, establecido tanto en el Código Fiscal como en el Decreto Ejecutivo 170 del 93, que es todo el régimen de impuestos sobre la renta, tiene las particularidades que se puede solicitar la devolución en caso que no haya ganancia. También hay transferencias a título oneroso sin ganancia, transferencias a título gratuito, con todo el cumplimiento de lo que regula esta materia que se encuentra en el Decreto Ejecutivo 170 de 1993 del artículo 117 y siguientes. En cuanto al impuesto sobre la renta a los trabajadores, ya revisamos que los gastos de planilla para las empresas es deducible y los trabajadores extranjeros están libres de impuestos sobre la renta, de seguro educativo y seguridad social. Algunos temas de formularios o de información que debe cumplir la sede de empresas multinacionales tenemos, hay un formulario especial de renta para las empresas SEM e igualmente un formulario de información fiscal para las compras de bienes y servicios que también tienen que ser presentados en ciertos momentos con todo lo que establece y cómo lo establece el Código Fiscal, igual que cualquier otra empresa o contribuyente en nuestro país. Para el formulario de la enajenación de ganancia de capital todavía no existe en el sistema. Esperamos que pronto aplique o lo creen, que sería un formulario especial al formulario 108 de impuestos sobre la renta, por lo que comentamos del régimen de ganancia de capital, que tiene una tarifa especial a la que nosotros conocemos para el resto de las empresas que no están bajo el régimen de SEM. Ok. Otras consideraciones del régimen tributario de las sedes de empresas multinacionales. Veamos. Con respecto al impuesto de bien inmueble, las empresas SEM pagan el impuesto de bien inmueble IBI, como lo he señalado, en virtud de lo establecido en el artículo 699 del Código Fiscal. Esto es que se someten al régimen de tarifa progresiva combinada alternativa sobre los bienes inmuebles comerciales o industriales. En cuanto a las tasas, equipos fiscales, régimen municipal y aduanas, vamos a detallar cada uno de ellos. Le aplican las tasas nacionales y municipales, tasa única, por ejemplo, para las sociedades que están registradas en el registro público, con todas las penalidades que establece el Código Fiscal en el artículo 318A, en caso de falta de pago. En el caso de los regímenes municipales, hay un tema bien interesante a analizar: el impuesto de rótulo, las tasas de circulación, es decir, placas, tasas de basura, algún tipo de tasa especial que establezca el municipio como tasas de contribuciones por construcciones. Todo eso le aplica al régimen de SEM. Un punto importante: no está obligada las empresas SEM a contar con un equipo fiscal, pero deben documentar sus transacciones por la documentación y los mecanismos equivalentes que están autorizados y revisados
por la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos, dentro de las facultades del Decreto de Gabinete 109 del 70, tiene las facultades de revisar cualquier tipo de actuación de cualquiera entidad o contribuyente establecido en la República de Panamá, dentro de ellas las sedes de empresas multinacionales. En cuanto al régimen municipal, se debe inscribir en el municipio respectivo y hay un análisis, y lo hemos puesto en rojo, muy importante. Hay unos análisis y consideraciones importantes de acuerdo a sus actividades. Cuando se reforma la norma, precisamente en el 2018, viene una serie de contradicciones o una serie de situaciones interesantes con los diferentes municipios. La mayoría de las SEM están en el municipio de Panamá, también en el municipio de Arraiján, por Panamá Pacífico. Y estos municipios decían, mira, el tema es que ya tú estás generando algún tipo de renta, me estás pagando al Estado un 5% por las actividades que tú desarrollas en Panamá. Interesante. Sin embargo, habría que segregar o discriminar y seleccionar cuáles de esas actividades que realiza la sede de empresas multinacionales tiene una implicación con nuestro país o son realizadas con un efecto o surten efectos dentro de la República de Panamá. Es decir, prestándole servicio dentro del catálogo que ya he señalado que tienen las empresas que declarar, adicional a ello, a sus partes relacionadas que pueden también estar en Panamá o clientes de estas. Entonces, en ese momento hay que definir muy delgado o detallar muy delgado, porque recordemos que los impuestos municipales es en base a los ingresos brutos. Y si los calculamos en virtud de todos los ingresos generales que produce una SEM prestándole servicio a sus partes relacionadas en el exterior, puede ser estrepitoso el impuesto municipal que esta entidad puede pagar. Entonces hay que ver caso a caso y demostrar dentro de la municipalidad respectiva cuál es la situación de la empresa. Sin embargo, impuestos como el de rótulo, placas si tienen automóviles, tasas de basura, permisos de construcción, todo eso son impuestos a nivel municipal desarrollados por el catálogo de impuestos municipales de la ley 103, que obviamente la empresa SEM debe pagar y registrarse y estar al día para obtener su fiel cumplimiento con los impuestos municipales. Entonces, esta consideración es bien importante tenerla pendiente, porque si no, usted va a pagar impuestos de forma excesiva. En cuanto a los trabajadores extranjeros con una visa SEM, se les otorga una franquicia arancelaria total para importar autos cada 2 años y también hay una exención de pagar aranceles e impuestos de importación aplicables a la primera vez que vengan a Panamá, los 3 meses previos y los 6 meses luego de la llegada. Eso es para traer su ropa, sus enseres y demás temas de menaje de habitación o de su casa. Ok. Otras consideraciones también dentro del régimen impositivo de la sede de empresa multinacional, encontramos el impuesto de aviso de operación. El impuesto de aviso de operación, básicamente las empresas SEM no están sujetas a este impuesto de aviso de operación. ¿Por qué? Porque no están obligadas a obtener un aviso de operación en virtud de la ley de Panamá Emprende, porque ya tienen un régimen especial. Y por ende ha entendido la norma que al no tener un aviso de operación no le aplica nada de lo que está en el Código Fiscal, que está en el artículo 1004 y siguientes artículos. En cuanto al ITBMS, sí es interesante ver la regulación en estos 4 puntos que les voy a señalar. Primero, por tratarse de un servicio de exportación, los servicios que brinde una empresa SEM no causarán ITBMS, siempre que se presten a personas que no generan renta gravable dentro de nuestro país. Segundo, servicio de exportación, que se entiende, son aquellos brindados desde una oficina establecida en Panamá, pero que se perfeccionan, se consuman o surtan sus efectos en el exterior. Muchos me preguntarán, ¿y eso qué significa de que se perfeccionan, consuman o surtan su efecto en el exterior? No existe una definición
ni en el reglamento de impuestos sobre la renta, ni en el código fiscal, ni tampoco en el decreto reglamentario de ITBMS, el decreto ejecutivo 84, modificado por el decreto ejecutivo 91, algún término o concepto de qué se entiende por perfeccionar, consumir o surtir sus efectos en el exterior. Sin embargo, en consultas administrativas realizadas por la Dirección General de Ingresos ya hace un par de administraciones atrás, llegaron a definir qué se entiende por perfeccionar y consumir y surtir sus efectos en el exterior. Básicamente, en palabras muy resumidas, ellos dicen, mira, que todo lo que tú hagas o todo lo que tú realices tenga una proyección hacia el futuro en cuanto a la celebración, en cuanto a los efectos, las consecuencias económicas e igualmente las partes que se encuentran implicadas en ella. Entonces, esa, en resumen, es lo que se utiliza en el medio tributario por esta definición de perfeccionamiento, consumir o surta sus efectos en el exterior, que para nosotros los tributaristas es prácticamente es una frase muy utilizada y es bastante común utilizar esta frase en estos tipos de regímenes especiales. Estos servicios no dan derecho a la obtención de certificados con poder cancelatorio, los famosos CPC, que también pues pudieran utilizarse para castigar impuestos estimados o demás. Básicamente no tiene ningún tipo de implicación de creación de certificados de poder cancelatorio. Los servicios terceros que brinde una empresa CEN establecida y con operaciones en Panamá, sea parte o no del mismo grupo económico, causarán ITBMS cuando se presten a personas que generen renta gravable en Panamá. Aquí vemos el fuerte arraigo de esta frase que les he dicho en virtud del principio de territorialidad que trae consigo el ITBMS en nuestro país. Muy parecido a lo que les comentaba en virtud del impuesto municipal, y estas normas nos pueden servir muchísimo revisarlas. Y por último, y no menos importante, las empresas CEN no estarán exentas del pago de ITBMS por la compra de bienes o servicios que demanden de algún proveedor en nuestro país o por las importaciones que hagan, excepto cuando se trate de los trabajadores que ya vimos que durante un tiempo previo a su llegada y posteriormente pueden traer algunos bienes, obviamente no prohibidos por la ley ni por las normas de aduana, para importarlos para su uso y consumo. Con esto damos terminado la parte pues correspondiente al régimen tributario y quedo a las órdenes de todos ustedes para cualquier pregunta o comentario que tengan a bien. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Agradecemos a nuestros expositores por sus interesantes intervenciones y por su tiempo. A continuación, abriremos el espacio para un periodo de preguntas y respuestas realizadas por los participantes del webinar a través de esta plataforma y del Facebook del Colegio Nacional de Abogados. La primera pregunta es para la licenciada Fina. ¿La esposa del titular de Visa SEM puede trabajar? Gracias. En estos momentos, los cónyuges titulares, esposos de titulares de Visa SEM pueden trabajar siempre y cuando cambien su estatus migratorio. O sea que con una visa de dependiente SEM, ni con ninguna visa de dependiente en migración, las visas dependientes de por sí no dan derecho a trabajo, salvo que obtenga una residencia permanente y que le dé una cédula. Pero cualquier visa de dependiente no te permite trabajar directamente, sino que tienes que hacer un cambio de estatus migratorio. Desde el 2007, que existe la ley 41, a la fecha ha habido mucho cambio de estatus migratorios de cónyuges que han optado por 10%, 15%, países específicos como Italia, Panamá, profesionales. Todos ellos han podido obtener un estatus migratorio aparte y su permiso de trabajo. Ahora bien, como mencioné, una vez quede sancionada y promulgada en Gaceta Oficial la nueva ley SEM, esos cónyuges no necesitan hacer el cambio de estatus migratorio para conseguir un permiso de trabajo. ¿Qué permiso de trabajo? Yo creo que hay que hacer un análisis muy detallado. De seguro van a poder conseguir permisos de trabajo 10, 15%, Marrakech, probablemente Ciudad del Saber, pero
los que se consideran de términos generales, pero aquellos que están amarrados a una condición especial del solicitante, habría que analizar cómo va a quedar la reglamentación de manera que le brinde ese derecho si cumple con el requisito. Un requisito de hijo panameño, un requisito de nacionalidad italiana o de nacionalidad que esté protegida como países específicos. Pero en resumidas cuentas, pueden trabajar si hacen cambio de estatus migratorio. Y con la nueva ley EMA, cuando sea sancionada y entre en vigencia 3 meses después, podrán trabajar con el mismo estatus, haciendo solamente la solicitud del permiso de trabajo requerido. Gracias. En ese mismo sentido, preguntan, ¿qué tan avanzado está el proyecto de ley, Emma? Bueno, el proyecto de ley EMA ya fue fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Legislativa y fue enviado a la Presidencia para su sanción y promulgación en Gaceta Oficial. Al día de hoy todavía no ha salido en Gaceta Oficial, pero esperamos que sea sancionado prontamente, sobre todo porque era un proyecto que el Estado le puso mucha atención. El proyecto de ley EMA surge estando en cuarentena y acabamos de salir de cuarentena parcialmente en algunos aspectos y ya está sancionado. Así que yo espero que en las próximas semanas ya lo tengamos en Gaceta Oficial. Hago constar que no he visto la Gaceta Oficial del día de hoy, pero de los días anteriores no está todavía. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la licenciada Janet. De acuerdo a su criterio, ¿un trabajador con licencia SEM tiene derecho a prima de antigüedad por tener varios contratos definidos? ¿Se transforma a indefinido? Bueno, como les comentaba, existe el principio de la primacía de la realidad. Y sí existen dos tendencias, y creo que esto se da entre muchos colegas que vemos migración y laboral, de tener esta tendencia de si respetamos la tendencia de la realidad, que es que tienen una relación indefinida. Cuando existen dos contratos de trabajo definidos, se crea la figura que se llama sucesión de contratos. Esa sucesión de contratos lo que hace es volver a esa relación definida a una relación indefinida. Si nos basamos en el principio de la primacía de la realidad y en base a que siempre es lo que sea más beneficioso al trabajador, sí habría que reconocer que debido a que esto es una ley especial, con un permiso de residencia especial, que no requiere permiso de trabajo, entonces tenemos que entender de que si estuviéramos ante esa figura, si se diera sucesión de contratos, y al convertirse esa relación en una relación indefinida, estaríamos ante el pago de la prima antigüedad al momento de la terminación. Gracias. Ahora una para el licenciado Adolfo. Los trabajadores SEM que declaren impuestos en nuestro país podrían aplicar a un certificado de residencia fiscal para evitar la doble tributación con respecto a su país de origen por los ingresos devengados. Bueno, un trabajador bajo la visa SEM está exento, no paga seguridad social, ni seguro educativo, ni tampoco impuestos sobre la renta. Partamos de esa base. Si obtiene ingresos de otra fuente, no sé si eso comprometa su régimen migratorio SEM, pareciera que sí, porque él está aquí para una actividad específica y obtiene ese permiso migratorio para esa actividad. Por ejemplo, no puede poner un negocio o no puede poner una actividad diferente a la cual él está autorizado a realizar en nuestro país. 3. Si pudiera obtener un certificado de residencia fiscal para los fines y los propósitos que su país de origen o de residencia principal le pida o donde sea nacional, siempre y cuando cumpla con las condiciones que establece el Código Fiscal en la norma 762 y siguiente, en virtud de que cuenta con los 183 días corridos alternos del periodo en la cual solicita o el periodo fiscal anterior, o si no puede cumplir con esta condición, que tiene en Panamá un arraigo social, familiar, laboral, económico, importante, que le permite a él obtener precisamente el certificado de residencia fiscal. Este certificado de residencia fiscal puede ser pedido a la autoridad tributaria
en virtud de aplicar un convenio de doble tributación, como bien ha comentado la pregunta, o también de uso genérico para un país con el cual no tenemos un convenio de doble tributación. Este certificado se otorga, como saben, por un año, en el cual se pide y tiene que ser renovado todos los periodos fiscales, para lo cual tiene nuevamente que aplicar el solicitante y reunir los requisitos que le hemos mencionado a grosso modo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Janet y pienso que Adolfo podría también complementar. Dice, en el caso de visa SEM, para optar por residencia permanente que requiera la afiliación a la Caja de Seguro Social, ¿esta afiliación puede ser voluntaria o es obligatoria que sea a través de la empresa? Gracias, Carolina. Bueno, creo que aquí los tres podemos complementarla porque primero nace del cambio de la visa, como lo mencionó la licenciada Fina. Una característica de esta residencia permanente es que tienes que reportar el salario, o sea, tu salario va a ser reportado, vas a ser sujeto a todas las contribuciones, ya sea seguridad social, impuestos sobre la renta. Así que así se vuelve obligatoria porque es una condición que te da la misma visa. No sé, licenciada Fina, si quiere aportar algo más antes de continuar con sobre la Caja de Seguro Social. Ahí es obligatorio para dos partes. La interrumpo un momentito. Es obligatorio para dos partes, tanto para la empresa como para el trabajador, porque si el trabajador va a reportar los salarios no lo va a hacer de manera voluntaria, es un trabajador de la empresa. Entonces eso va a implicar que la empresa SEM deba registrarse en la Caja de Seguro Social y ser sujeto a pagar también la cuota obrero patronal sobre lo que se le retiene al trabajador. Correcto. Sí quisiera incluir una acotación adicional. Y estoy de acuerdo con lo que expresa Janet, salvo que la norma de seguridad social traiga algo determinado para las empresas SEM. Pero si el trabajador obtiene esa residencia permanente producto de su relación laboral con la empresa, y una de las condiciones de la aprobación es que se afilie a la Caja de Seguro Social, esa afiliación es a través de la empresa, esa afiliación no es voluntaria. Es más, los pagos voluntarios a Caja de Seguro Social llevan una estructura distinta. Es cuando el trabajador es un trabajador que hace gestiones propias, no está con una empresa bajo su planilla. Por consiguiente, desde mi punto de vista migratorio y como abogada en general, yo sí considero que no solamente el trabajador tiene que afiliarse, sino que tiene que hacerlo a través de la empresa que le brinda el apoyo, que le brinda su contrato de trabajo y debe pagar su cuota obrero patronal, seguro educativo y todo lo que se genere a través de la planilla de seguro social, lo que conlleva la relación que ha dicho Janet, que a su vez la empresa va a tener que pagar su cuota patronal. Así que por mi lado eso no sé qué considera el colega licenciado Adolfo. Sí, igual, considero idéntico. La siguiente pregunta es para Fina. ¿Es posible que una visa SEM sea negada? ¿Y cuáles serían los motivos? ¿El registro online es temporal, solo por COVID o se mantendrá? Voy a contestar la parte más fácil. El registro online por ahora es temporal, pero yo creo que es una fórmula eficiente que no ha brindado problemas a las autoridades y lo ideal es que lo dejen reglamentado de manera de que se mantenga así, de que podamos hacer los registros, los abogados, primero online, después llevando el pasaporte para que estampen. En cuanto a la segunda pregunta, sí es posible que nieguen una visa SEM. Hay varias condiciones para que la nieguen, pero los abogados deben prever esa situación. ¿Cuándo te pueden negar una visa SEM? Si el certificado de antecedentes penales viene con mancha, si viene con algún tipo de delito que se haya cometido. Pero ojo, hay una excepción a los certificados de antecedentes penales en los cuales para efectos laborales hay un plazo de caducidad. Entonces, dependiendo del delito que se haya cometido, dependiendo del plazo de caducidad, uno puede argumentarle a migración que ese tipo de delito no debe interferir en la obtención de un trabajo. Claro, si son delitos mucho más delicados, no hay forma. Es mejor decirle al cliente, mira, ni lo traigas porque esta situación es así. Claro,
Uno primero se lo advierte al ejecutivo mismo, quien le presenta el certificado, y ese ejecutivo debe hablar con la empresa para proteger nosotros la confidencialidad de la información que recibimos, aunque nosotros seamos los abogados de la empresa, por un lado. Eso es con relación a la situación personal del ejecutivo, pero con relación a la situación corporativa, si estamos hablando de un ejecutivo que viene a realizar ventas, en principio la empresa SEM no puede vender a terceros. La relación de la empresa SEM es solamente con otras empresas de su grupo y puede brindar servicios a terceros a través de unas excepciones que existen en el artículo 4 de la Ley 41 del 2007, si ya tienes contratos de servicios, por ejemplo, si eres una empresa que instala elevadores y tú tienes ya contratos de servicio con tus clientes aquí en Panamá, entonces a través de la SEM sí se te permite brindar ese servicio. Pero si tú eres una SEM general, te vienes dentro de las actividades ya establecidas en la ley y quieres vender, la ley SEM no te permite esa relación con terceros, esa generación de ingresos. Y por tanto, si presentas una visa con esa condición, naturalmente te la van a negar. Pero ahí está la experiencia y el conocimiento del abogado de decirle a su cliente de antemano, espérate que esta actividad no la puedes realizar porque la ley no te lo permite, y darle la normativa en la cual sustentas tu criterio jurídico. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Adolfo. ¿Puede una empresa acogerse al régimen SEM y otras zonas francas como Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico? ¿Cómo sería el tratamiento fiscal? Buena pregunta. La norma no lo impide, ¿ah? Sin embargo, los beneficios chocarían. He tenido casos que me ha tocado registrar, por ejemplo, empresas SEM que están en Panamá Pacífico o empresas que están en Panamá Pacífico que pueden tener o han tenido un régimen de ciudad al saber. Esas cosas pueden pasar. Sin embargo, hay que definir muy bien cuáles son los beneficios a que esta empresa se va a acoger, precisamente porque pueden chocar entre sí y hay que medir muy bien los beneficios que yo puedo obtener. Y ojo, el cumplir con los requisitos de registros que cada régimen especial te pide. Aquí, una de las críticas en materia tributaria, no sé en materia laboral o migratoria, pero en materia tributaria a nosotros nos toca revisar cada régimen especial. Cada régimen especial tiene un tratamiento particular, tiene sus aristas, tiene sus resoluciones, tiene sus alcances. Y llegó una situación de varias regímenes especiales propios de desarrollar diferentes áreas, que cada uno hacía una distinción en cuanto a lo que buscaba explotar, trayendo consigo quizás, lo mejor, una diferenciación muy marcada que algunos catalogaron dentro de otros regímenes como discriminatorio, lo que trajo una polarización en cuanto a quién tenía más beneficio un área que otra. Esto puede llegar a desnaturalizar, como ha sido tratado en muchos foros tributarios y conversaciones del medio, lo que Panamá trata de buscar. Panamá es un país importador de capital, pero deben estar las reglas claras, los regímenes muy precisos y lo más importante, a mi criterio, los regímenes preferenciales fiscales o tratamientos de exenciones no pueden ser eternos, jamás. Porque usted trata de incentivar una actividad, la actividad se desarrolla, pero estarías violando, si es por la eternidad, un principio de igualdad tributaria entre los contribuyentes que están en cualquier otra área o desarrollan otra actividad. Entonces, el tema preciso es identificar cuáles son los beneficios de ese régimen, cuáles son los que me convienen y sobre todo cumplir con los requisitos de cada uno de los regímenes bajo los cuales me registro y que no te los cambien, ¿eh? Porque si te cambian las normas de la noche a mañana, lo que viola totalmente la seguridad jurídica y la certeza de las normas, y eso, la verdad, si no estás bajo un régimen de estabilidad jurídico de las inversiones, te puede generar un éxodo masivo de la inversión extranjera, que es la que precisamente tratamos de acuerpar en Panamá. Muchas gracias. Janet, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Las empresas SEM pueden tener dos planillas?
¿Qué ocurre si la empresa SEM presta servicios administrativos y fue ordenado su cierre? ¿Pueden continuar laborando por teletrabajo o tienen que suspender sus contratos de trabajo? Bueno, lo primero, las empresas SEM, generalmente todas tienen dos planillas, tienen la planilla que manejan el personal que tiene visa SEM y ahí tendrán la planilla local nacional que estará compuesta tanto de panameños y extranjeros que deben cumplir con los permisos establecidos por migración laboral y los decretos de migración laboral. Así que sí se puede, pero digamos que son dos contabilidades completamente separadas. Anteriormente, el salario de los extranjeros SEM provenía del país de donde eran trasladados o de la sociedad parte o la parte relacionada donde eran trasladados. Con la modificación que se dio en el 2018, el salario debe ser declarado atrás de Panamá, así que contablemente sí se maneja una planilla SEM en Panamá, pero esta no lleva, digamos, las deducciones. Y tienes tu planilla local que está inscrita y tienes todos los demás regulaciones. Lo otro es, si la empresa fue ordenada al cierre, como muchas empresas, como hasta los abogados en algún momento tuvimos esa lucha cuando inició el COVID, las empresas están cerradas. Sin embargo, todas las empresas que en la medida de lo posible su operación les permite gestionar teletrabajo, lo que tenía que estar cerrado era el establecimiento, pero no la operación. O sea, la operación puede seguir desde el teletrabajo. Si tu trabajo se puede hacer desde tu computadora en tu casa, tú puedes continuar trabajando y la empresa puede utilizar esta medida para continuar laborando en COVID. Si la empresa, digamos, que requería la presencia de los trabajadores debido a lo que realizaban o al trabajo, la confidencialidad, entre cualquier tema que pueda tener la empresa internamente, tiene la opción y tenía la opción desde un inicio desde que se emitió el decreto 81 que autorizó la suspensión de los contratos de trabajo, solicitar la suspensión de sus trabajadores, lo cual no es que pone una terminación, sino que pone en pausa la relación de trabajo. Así que sí, la SEM también es sujeta a todos los decretos en beneficio de ellas y también para los trabajadores que han salido durante COVID en materia laboral. Muchas gracias. En ese mismo sentido, preguntan, con los anuncios de apertura realizados por el gobierno de los distintos sectores económicos, ¿sabemos con certeza si las empresas SEM ya pueden abrir o deben esperar alguna fecha determinada? Bueno, la gran mayoría de las empresas prestan servicios de apoyo, servicios administrativos, básicamente, eso es lo que prestan. Si uno resume las actividades que están autorizadas en la ley SEM, básicamente son apoyo administrativo, logístico inclusive, pero no realizan otro tipo de actividades. Digamos que esas todavía están esperadas, todavía no han sido autorizadas para su operación propia, algunas. Entonces, digamos que todavía están ordenadas de cierre, pero en el momento que se emitan los decretos correspondientes podrán operar y si no pueden utilizar las medidas que ha establecido el gobierno. Perfecto, gracias. Fina, la siguiente pregunta es para ti. La extensión de 6 meses, una vez el trabajador SEM termina de laborar con la empresa, ¿se le debe notificar al MISI o a Migración o es algo entre las partes? No, la extensión de 6 meses se solicita en la ventanilla única del Ministerio de Comercio, se presenta ahí y Ministerio de Comercio la pasa a SEM. Todo lo que entra dentro del proceso migratorio se maneja a través de la ventanilla única del Ministerio de Comercio. Por tanto, la cancelación final también tiene que darse a través del Ministerio de Comercio para que ellos la registren en sus archivos y la pasen a Migración para que haga la cancelación final y el cierre. Lo importante de esto es que una vez se presenta la cancelación con extensión, luego de recibir la instrucción por el cliente, se le mande al ejecutivo su copia y a la empresa su copia para que todos computemos y sepamos cuál es el término de 6 meses. Pero en efecto, todo entra por la ventanilla única del Ministerio de Comercio y ellos reparten entonces a Migración y toman nota para sus archivos internos. Muchas gracias. Adolfo, ¿desde qué momento se considera vigente la exención de impuestos para trabajadores SEM? ¿Desde que inicia la asignación con carnet de trámite o hay que esperar a que salga la resolución, o sea, tener la aprobación? Sí, parte de los requisitos en tema de impuesto es que la persona tenga la visa SEM.
Eso es lo más importante y es lo que mira, en el caso de las auditorías que me ha tocado atender, lo que mira tanto la Caja de Seguro Social como la Dirección General de Ingresos. Perfecto, muchas gracias. Fina, preguntan, ¿la inversión de $150,000 a título personal puede incluir el patrimonio del dependiente? Bueno, mira, la normativa no incluye nada sobre el patrimonio del dependiente. La normativa nada más dice que debe ser una inversión mínima de $150,000. Por regla general, el solicitante de la visa debe cumplir con el requisito. En lo personal, yo no he tramitado ninguna donde incluya el patrimonio del dependiente precisamente por un tema de estricta legalidad. Si la ley no me indica que yo puedo incluir el patrimonio del dependiente, no vería razón para que Migración conceda una residencia. Si pudiéramos tener, en vez de el titular ser el peticionario, que hubiera una sociedad anónima, que hubiera una fundación, como sí lo permite la visa correlativa en sede central, ahí sí tú pudieras incluir el patrimonio del dependiente, porque en una sociedad anónima, en una fundación, se funde el patrimonio del solicitante ejecutivo SEM con el patrimonio de su cónyuge. Entonces se suman los dos, pero actualmente la estricta normativa que crea la residencia permanente cuando dejas de trabajar solo habla de la inversión del titular o a título personal y no implica, y por tanto nosotros no podemos hacer la discriminación de que se puede incluir al trabajador, en el trabajador el patrimonio familiar o el patrimonio de la esposa. Pareciera ser en derecho civil, pudiera parecer que es factible, pero estamos ante derecho administrativo y en derecho administrativo ese funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Y en este caso no lo veo posible en materia SEM, pero sí es posible en materia de sede central, en materia migratoria general, para ese tipo de visa que tiene su correlación. Por eso, insisto yo, hay ciertos elementos que hay que afinar para permitir eso y para no ser discriminatorio con ese tipo de visa de inversión. Gracias. Tenemos dos preguntas más relacionadas con el régimen migratorio. La primera es, los dependientes de ejecutivos SEM que estarán laborando bajo la ley EMA, considerando los porcentajes de extranjeros permitidos en las planillas de sus empresas, ¿se tomarán en cuenta a la hora de su análisis? Definitivamente. Lo que la ley EMA pareciera indicar de la lectura que he dado es que solamente podrán acceder a estos tipos de permisos, pero no le da ningún beneficio de exención de cuota. Por tanto, si la empresa que lo va a contratar es una empresa que le puede ofrecer una cuota del 10 o el 15%, entonces tendrán que cumplir y se verá afectada la cuota de la empresa. Yo veo más bien este tema de los permisos de trabajo para dependientes EMA como factible para aquellas familias que se queden por corto tiempo en Panamá y que no les interesa sacar una residencia permanente del 10, 15% o ninguna de las existentes. De manera que ellos puedan rápidamente conseguir un permiso de trabajo. Pero si tú a largo plazo te vas a quedar en Panamá, yo no creo que esa fórmula les sirva. Es mejor conseguir una seguridad a través de una residencia permanente regular, de las que existen, porque también el 10 y el 15% te dan una residencia permanente. ¿De qué te sirve un permiso de trabajo si todavía vas a ser un trabajador temporal o tener una residencia temporal? ¿Será factible? ¿Será interesante? Pero yo lo veo como para personas que se quedan poco tiempo en Panamá. Si este trabajador es de los que se va a quedar de manera permanente, no creo que eso lo vaya a ayudar a largo plazo. Y, en efecto, sí va a afectar cuota porque dentro de la lectura de la normativa o del proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate, no exime de cuota, solamente dice que podrá solicitar los permisos generales. Muchas gracias. La última pregunta nos llega a través de Facebook. ¿Qué sucede si el trabajador de proceso SEM es de un país restringido? ¿Necesitaría requisitos adicionales? Bueno, hace varios años en la administración de Martinelli y después en la administración del presidente Varela, aquellos países restringidos se les eliminó la fórmula que existía en migración de que tenías que ir a consejo de gabinete para que te aprobara, perdón, consejo de seguridad, el consejo de seguridad para que te aprobara el ingreso, tenías que prácticamente presentar la visa para que ellos entonces dijeran si puede entrar o no. Eso ya está eliminado.
Y eso lo eliminó Martinelli y lo amplió el presidente Varela, de manera que no solamente beneficia a SEM, beneficia a Panamá Pacífico y otras fórmulas especiales de regímenes corporativos que hay en Panamá. Por tanto, aquellos trabajadores que en algún momento o que tienen esa nacionalidad restringida, porque ya quedan muy pocas nacionalidades restringidas, muchas se han abierto ya, pero aquellos que todavía quedan, siempre y cuando vengan para SEM, tienen una exención de ese requisito y se tramita de manera regular. Lo importante es que puedan lograr entrar, porque una vez adentro se trata como cualquier otro trabajador. La importancia es el ingreso, y el ingreso vemos que puede tener o una visa de Panamá o una visa de tercer país como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, que le permite el ingreso directamente. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos su tiempo, interés y participación en este webinar y esperamos que haya sido provechoso para todos. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas por haber contribuido y en nombre del Colegio Nacional de Abogados, la Comisión de Derecho Migratorio y del mío propio, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias. Gracias.